Buenas, me llamo Paula, bienvenidos un día más a mi canal. Sí, tengo el dedo mal, ¿vale? Ya lo veréis y eso por historias. Y bueno, que nada, prácticamente ha sido un corte y ya está. Hoy os quería contar mi historia más a fondo. Si no habéis visto el primer vídeo, os lo dejaré por aquí, pero en resumidas cuentas es que yo tengo depresión, ansiedad y TCA, bulimia y anorexia. Pero todo empezó de otra manera, porque ha habido gente que me ha preguntado por redes sociales que cómo empezó todo en realidad, así que prefiero hacer un vídeo explicándolo mejor. Empezó sobre, pues eso, los 12 años, porque ya llevo 7 años con todo esto, y empezó sobre los 12 más o menos. A los 12 años yo pasé por unos meses anteriores bastante jodida, en el que yo me metí en mi mundo, pero en mi mundo para mal, no para bien, en mi mundo de sobrepensar, de todo eso. Y al final se lo conté a mi madre, porque llegó un punto en el que yo no podía más. Yo necesitaba pedir ayuda y la única ayuda que veía factible, que igual no me podía juzgar, era mi madre. Yo sabía que estas cosas no se las iban a tomar bien, porque lo de la cabeza siempre ha sido un tema tabú en casi todas las familias y en la mía pues parecido. Así que me costó hablarlo, yo exterioricé todo lo que me pasaba en esos momentos y mi madre decidió llevarme a la psicóloga, o sea, que bajase yo a la psicóloga del centro del instituto en el cual estaba empezando. Así que yo empecé bajando a la psicóloga del centro y poco a poco se dio cuenta de que ella no me podía ayudar lo que me tendría que ayudar. Me hizo varios test y todo eso y me salía que tenía depresión y ansiedad a unos niveles bastante altos en los que ella no podía hacer nada. Entonces ella me derivó a psicólogos que conocía, psiquiatras, todo. Me recomendó tomar medicación, pero que no era necesario. Ahí empezó mi búsqueda de psicólogos, psiquiatras. La seguridad social me daban para meses, así que tuve que hacerlo por la privada. En plan, pagando a psicólogos privados y psiquiatras privados. Y nada, yo no conectaba con ninguno, ni ninguna, o sea, no conectaba. Y si conectaba, no me ayudaban. Era muy raro, me costó mucho. Y yo llegué a un punto en el que desistí. No sé a qué edad desistí de buscar, pero desistí y en esos momentos estaba tomando solamente pastillas, que el tema de las pastillas también fue muy difícil porque mis padres se negaban totalmente a que yo tomase. A mí era una cosa que a mí no me gustaba, pero que de tanto recomendármelo, pastillas con terapia, pues lo tenía que hacer. Y entonces decidí tomármelas porque yo sé que mal no me irían, o eso pensaba. Entonces me tomé pastillas y mientras tanto iba a terapia. No me servía de nada la terapia y al final, pues de tanto buscar psicólogo, pues me terminé hartando. Y decidí que yo sola tenía los huevos para sacarme de aquí, de esta mierda. Y siempre he tenido que decir, yo puedo con todo. Entonces en esos momentos no iba a ser distinto. Y a mí por eso me costó mucho pedir ayuda a mi madre, porque yo sabía que podía. Entonces yo puedo, ¿para qué voy a pedir ayuda? Pero al final, si tú sientes que tienes que pedir ayuda porque no puedes más, te aconsejo que pidas ayuda. Porque fue una de las mejores cosas que hice. Ya después de un tiempo me quedé con las pastillas y dejé la terapia. Y estuve como un año y medio así, no sabría decirte en qué curso, pero más o menos estuve así. No te sé decir si fui a mejor, a peor, igual, supongo que a peor, porque cada año que pasaba iba a peor. Y eso, o sea, cada año que pasaba pues me encontraba mucho peor, demás, y al año y medio volví a retomar y dar otra oportunidad a los psicólogos, psiquiatras. Al fin y al cabo era un mundillo en el que a mí me gustaba y me ha gustado siempre. Por eso también hago todo esto a día de hoy, porque yo sé que puedo ayudar a la gente sin ser psicóloga. Incluso puedo ser más efectiva que algunos psicólogos o psicólogas, o incluso psiquiatras. Pues paré de ir a psicólogos y tal por ese tiempo y empecé otra vez con terapia y pastillas. Era todo como una espiral de la que no salía. A mí me molestaba muchísimo cuando yo tenía que decidir dejar, o incluso me dejaban abandonada, por así decirlo, los psicólogos o psicólogas, porque me decían que
después de un año pagando y pagando, me decían, no te puedo ayudar. Pues en fin, habérmelo dicho un año y medio, o no haberme cobrado, o haberme, no sé hablar, o haberme devuelto el dinero, y entonces entendería que me querías ayudar. Pero de esa manera no entiendo que me quieras ayudar. Así que bueno, no a mí, sino a más gente le pasa. Y eso me da mucha impotencia, que la gente no pueda salir de ahí como a mí me pasaba. Y bueno, eso, que después de probar muchos psicólogos psiquiatras, algunos que me dejaban ellos y algunos que dejaba yo, ya sea por tema económico o porque no congeniaba nada, pues terminé en primero bachiller ya con un nivel de ansiedad y depresión bastante fuerte. Se me juntó que estaba en bachiller, me metí en bachiller de ciencias por mis profesores, porque me decían que era una persona que siempre había tenido buenas notas, porque desde pequeña había tenido sobresalientes y siempre había sido muy exigente conmigo misma. O sea, esa etapa la pasé muy mal porque yo no conseguía los resultados que yo quería, por más que me esforzase. Decidí hacer caso a lo que me decían, me metí en ciencias. En ciencias me metí básicamente porque sociales, o sea, letras y demás, eran asignaturas que no me gustaban. Me costaban el doble aprenderlas. Y tecnología, todo eso, pues también me costaba mucho. Así que nada, me metí ahí. Y el primer año de bachiller, bueno, pues bien, con ataques de ansiedad, saliendo prácticamente todos los días de clase. Nunca lo conté a la clase en general, o sea, no lo expresé, era algo que a mí me daba mucha vergüenza y yo tenía que salir de vez en cuando a tomarme o pastillas al médico de la escuela o a la psicóloga, lo que sea. Y bueno, también es que en primer bachiller se juntó lo de la pandemia, o sea, en cuarto de la ESO yo aprobé por la pandemia y en primer bachiller ya fue empezar el curso con mascarillas, no sé, más inseguridades que te creaba la mascarilla, cosas así. Luego ya lo gordo, por decirlo así, vino en segundo bachiller, que bueno, para quien no lo sepa, yo repetí segundo bachiller. Mi primer año básicamente se compuso de un trimestre en el que yo estaba muy perdida, pedí ayuda, pero a la desesperada, pedí ayuda a todo el mundo. O sea, mis padres no sabían qué hacer. Hay que decir que en estos temas de salud mental los padres se encuentran muy perdidos y no saben qué hacer con sus hijos, no saben qué hacer con el familiar que sea. La gente del entorno no sabe cómo ayudarte y eso está muy mal también. Más que ayudarte, en mi caso lo que hacían era perjudicarme y también pues tenían que hacer sesiones mis padres para que ayudase a que yo pudiese salir de esa. Pero bueno, al fin y al cabo ya os diré cómo salí, pero fui yo misma. La opinión de mis padres seguía igual, da igual. Que en segundo bachiller, el primer trimestre lo hice pues eso, a la desesperada, sacando malas notas, suspendiendo, demás. Y yo me apunté al principio del curso en una lista de espera, planta de psiquiatría de infanto-juvenil, porque yo no cumplía aún los 18 años, tenía 17 para 18. Y nada, era bastante imposible que me metiesen ahí porque había una lista de espera bastante tocha, así que yo lo dejé un poco por perdido e incluso llegué a pensar que mi única salvación era el entrar a un ingreso. Y por suerte o por desgracia, un poco antes de un mes de mi cumple, por abril, ¿vale? O sea, un mes antes de abril, me llamaron y nada más salir del colegio me encontré a mi madre y a mi hermana diciéndome que me habían cogido cosas y tal, que tenía que ir ahora a casa, coger lo indispensable, ropa, poco más, y nada, y que entraba en el ingreso esa misma tarde. Os podéis imaginar el percal porque, bueno, mi hermana también... Mi entorno sufrió mucho en esos momentos, pero bueno, ya hablaré más del ingreso en otro vídeo, porque este se me va a hacer muy largo si no. Pero eso, yo entré en el ingreso, yo lo vi como una oportunidad para sanarme a mí misma, yo necesitaba salir de donde estaba, o sea, lo necesitaba por mucho que ahora mire y diga, igual no me ha servido de mucho, pero es que yo en esos momentos lo necesitaba. Y si sucedió así también es por algo, porque también era muy poco probable que pasase. Y bueno,
segundo bachiller para mí ahí terminó en parte, porque yo en el ingreso hacía cosas pero no lo mismo, o sea, era casi imposible poder aprobar, y un mes en segundo bachiller es mucho, el segundo trimestre es mucho, y más cuando te estás preparando para la selectividad, cosa que yo iba a hacer. Entonces, nada, salí del ingreso, estuve pues el máximo tiempo que se podía, que era un mes y unos días o por ahí, y yo ya cumplí los 18 y como que me echaron. Así que nada, que luego volví a segundo bachiller tal cual, y yo ya me encontraba con las asignaturas suspendidas y todo. Entonces ya habían acabado prácticamente el curso, así que decidí ponerme a sacarme el carnet teórico de coche, porque como ya había cumplido los 18, pues me lo saco. Y pista no me lo saqué. Estaba yo muy mal mentalmente y demás, y no pude hacer nada. Eso sí, cuanto antes llegó el verano, yo ya me intenté librar un poco de mi cabeza y demás, porque bueno, ya os contaré un poco veranos anteriores y demás, pero bueno, ese verano pues sirvió para yo distraerme y todo, y poder avanzar el siguiente curso con más energía, o por lo menos intentarlo. Y cuando llegó septiembre empecé con una clase totalmente nueva, con la que no había estado ya 6 años seguidos, que era la anterior clase, llevaba 6 años con la anterior clase. Me tocó ver la graduación de compañeros míos de hace 6, que llevaba con ellos 6 años. Para mí eso fue muy duro, es decir, toda persona lo ha conseguido y yo no. Era la única que no lo había conseguido. Entonces, con lo exigente, con lo exigente que soy yo y todo eso, me costó muchísimo afrontar todo eso. Y luego ya en mi segundo bachiller, o sea, cuando llegó septiembre, conocí a la otra clase. ¿Qué decir de esa clase? La mayoría muy infantiles, y no porque me llevase una edad, sino por lo que se veía. O sea, era típica gente que si yo me hubiese juntado ahora mismo hubiera acabado mal. Más mal de lo que acabé. En plan, no acabé mal, pero estaba mal. O sea, podía haber ido a peor. Y nada, mi segundo bachiller más o menos pues lo pasé pues igual que el primero, con ansiedad, saliéndome de clase, todo igual, yendo a la psicóloga del centro, todo igual. Pero yo llegué a suspender de nuevo y no me podía presentar a la convocatoria primera de la selectividad. Así que me presenté a la segunda. Bueno, me intenté presentar a la segunda. Cuando me estaba preparando para la segunda, que tenía poco tiempo, pues lo que sucedió es que mi abuelo enfermó más o menos entre la vida y la muerte. Por suerte no se murió, pero yo en esos momentos pues no lo sabía. Y era un tema que más me agobiaba, que no podía. O sea, con mi cabeza y con todo eso ya no podía. Entonces mis padres y yo decidimos que lo mejor para mí, mentalmente y todo, era no hacer la selectividad, sacarme segundo bachiller y ya está. O sea, ya me lo había sacado, pues ya está. No avanzar más porque no podía. Entonces ese fue como mi parón ya, el de decir, vale, pues no hago la selectividad, me tendré que meter en un grado superior, lo que sea, pero hacer algo. Así que tampoco tenía claro lo que quería hacer. Yo estaba muy metida en que quería hacer carrera, así que pues para grado superior que iba. Y nada, fue una decisión muy dura el no hacer selectividad, porque yo llevaba 2 años preparándome mentalmente como para, joder, pues tarde o temprano lo voy a hacer, así que no te preocupes, no sé qué. Y al final no hacerla, pues me desmoroné, pero totalmente. Y ver que toda la gente lo había conseguido y yo no, pues aún me hacía sentir más inferior de lo que ya me sentía. Y nada, esa más o menos es mi historia en gran parte. Ahora mismo estoy estudiando un grado superior de higiene bucodental y online. y nada, que poco a poco, que al fin y al cabo, bueno, pues me metí en este grado porque me gustaba. A día de hoy no estoy totalmente conforme con lo que hago, pero en gran parte veo que lo estoy compaginando con otras cosas que sí que me motivan y sí que me gustan. Así que por esa parte no estoy mal ni nada. De hecho, me lo quiero sacar cuanto antes, porque creo que las prácticas me gustarán más y demás. Así que nada, esa en gran parte es mi historia. En otro vídeo quiero
hablar mucho más de la parte del ingreso y de la parte de bueno, todo lo que fue mis veranos y todo eso, porque creo que no he indagado tanto ahí, pero esa fue como la causa, por decir, de mi depresión, que me vino por eso, por pensamientos negativos y por miedo a la muerte. O sea, yo empecé a ir a la psicóloga por miedo a la muerte. Y eso, no hay mucho más. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y ya os digo, os quiero contar esos temas que sí o sí, pues eso, es una historia mucho más dura que esta y que a mí me va a costar más, y espero que poco a poco me intente comunicar mejor con la cámara porque es algo que me sigue costando. Y muchas gracias por escucharme si habéis llegado hasta aquí y hasta el próximo vídeo.